Hey, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? Aquí estoy. Soy el Alfonso del pasado, o soy el Alfonso de mi presente, pero esto ya será pasado cuando lo escuchéis y esto saldrá en mi futuro. Bueno, básicamente, y para no liarme ni liaros más, que estoy grabando esto cuando todavía estaré de vacaciones, estaré todavía por Croacia, si todo va bien, si no hay nada raro y demás. Y adelanto, como ya os comenté, adelanto varios episodios y los dejo programados, así que estoy haciendo faena unos cuantos días antes de marcharme. Estoy aquí desde la calle, espero que no suene muy mal esta introducción que voy a haceros, porque este contenido que viene me despierta un tema un poco nostálgico, ¿no? Un sentimiento, porque esto lo grabé en mi tienda de videojuegos, que tuve que cerrar ya, como algunos sabéis, Play Games and Cards, esa tienda de retro y de cartas coleccionables que estuvo tantos años en Barcelona, en el Triángulo Friki. Y no sé, me ha despertado una cierta nostalgia, un sentimiento, un buen rollo, en este caso de buen rollo y de buenos recuerdos. Os voy a dejar enseguida con este contenido que seguro que os va a gustar. Espero que no estéis pasando mucho calor, yo en el futuro, pero en este caso en el presente, cuando escuchéis vosotros esto, sí que estaré pasando, porque creo que en Croacia hace un calor de mil demonios, incluso superior al de España, aunque aquí también déjalo correr, que seguramente por estas fechas hace un calor bastante insoportable, pero en fin, voy al lío. Os voy a dejar con este contenido que os digo, en el que vamos a hablar un poco de visados de estudiantes, viajar a Japón para estudiar, cómo dar ese paso, estar ahí una larga estancia, como en este caso mi amigo Marty os contará, y ya veréis cómo os gusta que os cuente este contenido. Y os voy a dejar con él unos minutos, que seguramente os resultará interesante todo. Aprenderéis y yo aprenderé también, recordándolo, cómo se tramita un poco el visado de estudiante, en este caso estudiante universitario de intercambio, y demás detalles, ¿no?, del paso importante que es irse a Japón a estudiar. También al final, como epílogo, os despediré, tendréis un nuevo audio que grabaré ahora y que os comentaré una serie de cosas más, así que quedaos hasta el final, yo os lo recomiendo al menos. Y os voy a hablar, por ejemplo, de algunos detalles más, que no dije casi nada y alguno me habéis preguntado, sobre mi libro, el libro que estoy escribiendo. Estoy tratando de escribir un libro, de hecho llevo unos cuantos meses, y luego os cuento más, porque apenas dije básicamente que lo estaba escribiendo, pero creo que no di prácticamente detalles y os voy a contar un poco más. Pero antes, el contenido de cómo irse a vivir a Japón, una charla con mi amigo Martí Sanz Barrientos, para decir el nombre completo, y luego os emplazo al final de este episodio, donde os contaré un poco más sobre mi libro y algunos detalles más. Así que os dejo con el contenido y aprovecho yo también para escucharlo, que hace tiempo y tal. Hasta dentro de un ratito. Tomodachis. Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast y bienvenidos a un extra, además, que ya me estoy acostumbrando a grabar extras aquí en Barcelona. Era un poco raro para mí porque Gaikan, como sabe mi amigo que tengo aquí, que ahora os presento, lo grabo siempre en Japón. Entonces grabar aquí en la ciudad condal se hace un poco extraño, pero ya me voy acostumbrando. Y ya me voy habituando también a hacer entrevistas, a estar aquí con amigos. En este caso estoy en mi pequeña tienda de videojuegos, Play Games and Cards. Y estoy con un amigo, vamos a decir, muy japonés, y que es la primera vez que lo tengo aquí en el programa. Estoy con Martí Sanz, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cómo estás, Martí? ¿Qué te cuentas, tío? Pues muy bien, encantado, Alfonso, de pasarme por aquí. También te digo que me hubiera gustado más grabarlo en Japón también a mí, pero bueno, sí, no queda más remedio, ¿no? Tú desde Japón, ¿no? Curiosamente, grabamos Sí. Algunos oyentes lo saben, tengo un podcast de Shenmue, de esa saga de videojuegos, y grabé con Martí, ¿verdad, Martí? Grabamos un podcast de Shenmue Podcastellano, y él estaba en Tokio, que estaba residiendo allí, ahora nos contará un poco. Y por eso debuta en Gaikan, pero ya lo he engañado para podcast y ha estado... Sí, tengo miedo aquí de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé por dónde me va a salir.
estos temas que me propone me dan miedo. No, pero bueno, no. aprovecho para recomendar por eso Shenmue Podcastellano y sobre todo el especial donde yo colaboré, que está muy bien. Pues sí, porque además es muy japonés. Mira, Martí, tienes razón. Voy a poner en la descripción, pongo un enlace también a ese programa, por si hay algún despistado. Sí, porque aunque es una cosa de nicho de ese videojuego en concreto, también hablamos mucho de la cultura japonesa. Sí, yo creo que aparte, exacto, es lo que estás diciendo, aparte de lo que es todo el tema que hablemos del videojuego y tal, sí que es verdad que al fin y al cabo, Shenmue, sobre todo la primera parte, pues está tremendamente ligado con lo que es la sociedad japonesa y en ese podcast, pues bueno, como buenamente pudimos, muy humildemente, dimos unas pinceladitas que quizás a los oyentes de este podcast pues también les puedan interesar. Yo lo recomiendo. Correcto, pero vamos a dejarnos de spam, vamos a dejarnos de ser umbilicales y autorrecomendar nuestros propios podcasts, pero fuera cachondeo. Esta es muy interesante, como dice Martí, os pondré el enlace aquí. Y vamos a hablar de Japón, vamos a hablar un poco de... No sé de qué vamos a hablar, porque como ha dicho Martí, esto es un atraco un poco improvisado para este extra, para este Gaikan. Me gusta también tener este tipo de contenidos, como te decía Martí, y a los oyentes, porque es eso. Allí siempre grabo programas sobre la marcha, in situ, hablando de monumentos, de templos... Comiéndonos la cabeza, ¿no? A los oyentes. Sí, tú ya has escuchado alguno que otro y ya sabes de qué va, y esta vez más tranquilo, más reposado aquí. Tengo aquí una chuletita porque podemos grabar varios programas con Martí incluso. Vamos a hablar un poco de cómo irse a vivir a Japón, brevemente, algo que yo no he tocado porque soy muy ignorante. Pero ya pongo a los oyentes brevemente en situación que Martí Sanz, mi colega aquí de Barcelona... También es un tremendo ignorante. No tanto, porque es muy modesto, es lo que es, yo creo, Martí. Ha estado viviendo en Japón y estudiando allí con visa de estudiante y nos va a contar un poco sus impresiones, sus anécdotas, sus vivencias allí y un poco, pues, que me clarifique a mí brevemente y a vosotros oyentes, por si os pudiera interesar, cómo es todo el proceso de irse a vivir allí, todos los trámites. Vamos a hablar un poco de eso, Martí, si te apetece. Bueno, venga, vamos allá. Antes de nada aclarar que, como bien has dicho, yo marché como estudiante de intercambio. Entonces todo el tema de papeleo burocrático es tremendamente distinto. Imagino que si uno se va pues con el que activaron, no sé si hace 2 años o así, del Working Holiday, este famoso. Exacto. ¿Qué opciones hay, Martí? Porque es eso, vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Más o menos, ¿qué opciones tendría una persona como yo, tú, como cualquier oyente que nos escucha, para poder irse a vivir a Japón o irse a Japón más o menos con algún tipo de visa? No, evidentemente no con el visado de turista, que a cualquiera nos hacen al ser ciudadanos europeos, aquí en este caso España, que llegamos allí a Japón como hemos ido tantas veces también, y que nos pone el sello de los 3 meses. No, para poder estar estancias un poco más largas, ya sea trabajando, estudiando, ¿qué opciones tenemos así brevemente? Ahora mismo, hay varias año 2020. opciones, así pensando a bote pronto. Tampoco los tengo estudiado. Sí, bueno, así las que tú conozcas, que tú has estado allí. Una opción que se me ocurre así, con el visado de turista, uno se puede quedar allí. Al margen de la legalidad, pero bueno, es una opción. La opción picaresca. Es una opción. Por otro lado, como comentaba, el visado de estudiante. Y por último, el Working Holiday. Y además hay otra opción que, por ejemplo, si tú estés trabajando en una empresa, o bien japonesa, o bien que le interese deslocalizar o ampliar su mercado por esas tierras, sería otra opción, ¿no? Lo que es un traslado... Pedir, ¿no?, con tu empresa, que, claro, alguna empresa que tuviese sede en Japón, a lo mejor se podría pedir una visa de trabajo. Efectivamente. Exacto. Esas serían básicamente las opciones, yo creo, ¿no? También, bueno, creo que el gobierno japonés actúa también un poquito como cazatalentos. También puede ser. A nivel internacional. Así que, bueno, si alguien es un cerebrito, pues ya sabe que aprovecha. El resto de montales, pues vamos con el visado de turista y nos quedamos ahí. Has comentado muy brevemente la opción picaresca. No sé si estás al día, pero ha cambiado, porque yo tengo algunos amigos que la hicieron servir hace 10 años ya. Porque ¿sí? Tú sabes que yo lo decía de coña, de verdad. No, pues es verdad que pensaba que lo sabías, os lo comento brevemente, un pequeño apunte. Sí. Que bueno, lo de los 3 meses, pues eso, a los 3 meses tienes que salir del país, no... Y lo que hacía la gente es irse unos días a Corea del Sur, supongo que muchos oyentes lo saben, o a un país cercano que le pillaron. Normalmente era Corea del Sur por su cercanía y demás, o yo que sé, incluso Taiwán o lo que sea. Entonces volvían a entrar, estaban aunque sean 3 o 4 días fuera, volvían a entrar a Japón
y te volvían a poner una visa de otros 3 meses. Entonces hubo gente que lo llegó, cuando trabajaba en Norma Editorial, no sé si te acuerdas. Sí, estamos ya tirando la moviola. Sí, bastante atrás, año 2005, 2006 quizás, un amigo, no voy a decir el nombre y tal, no pasa nada, hay confianza, pues lo hizo y bueno, mucha gente yo sé que lo hacía y yo no sé decir cuánto, pero conozco personas que lo hicieron hasta 3 veces, o sea, estar 9 meses allí, incluso gente que creo que lo pudo hacer hasta un año, ¿no? Ir estirando esta visa de turista de manera artificial y ya, no sé, lo digo brevemente porque tampoco quiero liarnos o centrarnos en este hecho, pero el gobierno japonés finalmente tomó cartas. Sí, vaya. Pensaba que lo sabías, Martí. No, no se le escapa una, ¿no? Sí, ya no se puede hacer y creo que solo lo puedes hacer 2 veces, o sea, una vez salir y entrar. Entonces serían 6 meses y luego tienen que pasar no sé cuántos días naturales para que puedas volver a entrar al país. Hay como un reset. Vale. Sí, lo digo brevemente porque la opción picaresca, que tú lo comentabas un poco en broma, no es posible. De hecho, yo, por ejemplo, sin pretender hacerlo, alguna vez sí que lo he hecho porque he salido hacia Taiwán o hacia Corea del Sur y cuando he regresado, en alguna ocasión me han puesto la visa continuando la primera cuando entré en Japón, de los primeros 3 meses, y en alguna ocasión, por ejemplo, esta última vez que estuve en Taiwán, sí que me pusieron una nueva, o sea que tenía 3 meses más. Que a ver, yo no lo hice con esa intención, pero por ejemplo... Ya, bueno, cayó así, ¿no? El caso es que brevemente, que eso no se puede hacer, el tema de picaresca, estirar así un año, tal, de manera como artificial, saliendo y entrando a países cercanos, el gobierno ha tomado medidas y eso no se puede hacer. Así que vamos a por la legalidad, porque aunque somos españoles, somos gente legal aquí, sí, Martín. Aunque parezca mentira. Exacto. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cuál fue tu caso? ¿Cuál fue tu caso para poder irte a Japón? Porque tú viajaste a Japón, como muchos oyentes como yo, le gustó muchísimo y tal, y tú querías tener una experiencia más... Sí, Cuéntanos exacto. un poco. Sí. Bueno, para poner un poco marco, ¿no? Sí, es verdad, yo había estado 2 veces antes. Sí, estancias pues de 3 semanas, 15 días. Y bueno, después empecé una carrera universitaria por temas personales, digamos, y... ¿Tenía relación con Japón, Martí, esa carrera? Sí, por supuesto, esto hay que decirlo, es estudios de Asia Oriental, supongo que los oyentes ya sabrán por dónde van los tiros, si no, pues... que lo miren Estudios de Asia Oriental, por ejemplo, se llama aquí en Barcelona, creo que en otra, ¿verdad? Creo que cambian, ¿no? El nombre de la carrera. No, bueno, porque luego, que yo sepa, yo sepa, por ejemplo, en otras ciudades españolas se hacen estudios de Asia Oriental y estudios africanos o mezclas así. ¿Verdad? Yo sé que no es exactamente igual, creo, la carrera. Claro. No me equivoco, también es verdad que en otras universidades españolas separan directamente, no como hace la Autónoma de Barcelona, que es donde yo estoy, separan, por ejemplo, los alumnos que se cogen China y ya entonces pues estudias el idioma y estudias toda la parte de China. Digamos que te especializas en esa vía. Correcto. Coreano, japonés. En la Autónoma no lo hacen así, es todo conjunto. Y bueno, pues tocas diversos temas de esas latitudes, como desde literatura, geografía, hasta economía o política. Qué interesante. Además de los idiomas, como recalco, que es, digamos, lo que Martí, tiene más peso. Entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie aquí en este podcast, que lo escucha muy poca gente. Sí, dígame. ¿Tú te cogiste esta carrera también de cara a poder ir a Japón o tenía algo que ver? O... Bueno, vamos a ver. Por ir a Japón. Orientaste, a ti te gustaba Japón, sí. Ya habías tenido interés antes de ir siempre en el país, sí. Por tema también cultural, de idioma. Sí, también en Asia, en general, China. También en Asia, ¿no? Exacto. Sí. Pero esta carrera fue un poco también con esa intención de poder vivir una experiencia, a lo mejor aunque no sea quedarte a vivir a Japón, pero poder estar allí un año, por o el lo que tema sea. de... No fue por eso, ¿no? En mi caso fue un tema de unificar lo que eran mis conocimientos previos a esa carrera. Correcto. Que como tú sabes es de automoción y mecánica, con lo que me puede ofrecer esa carrera. Es decir, pues ampliar mis opciones laborales, más ligadas indudablemente pues a empresas japonesas o bueno, chinas o coreanas, pero en mi caso sí que relacionadas me con más esa carrera. Simplemente por el hecho de que hay muchas más empresas, por ejemplo, de fabricantes de coches o de motocicletas que coreanas o chinas. Más que nada por eso, no por otra cosa. Es una practicidad absoluta. Y entonces, ¿cómo fue el proceso para poder ir a tramitar un visado a Japón? Cuéntanos un poco. Bien, entonces, bueno, esto los estudiantes universitarios ya lo sabrán. Lo que
denota la diferencia va a ser tu nota media y tu nota de corte. Es decir, o sea, esto es un número. Si tú eres el mejor, pues te irás donde quieras. Y si eres un poco peor, pues te irás a donde te manden. Y si eres un patata, pues te quedarás en tu casa. ¿Tú pudiste elegir con tu carrera ir a Japón? ¿Cómo funciona el tema? Yo no sé cómo va, Martín. Me lo has comentado alguna vez por encima, pero... Sí, esto... A ver, tú tienes que presentar tu candidatura cuando se convocan las plazas y en ese momento tienes que buscarte tú la vida para seleccionar las universidades a las que quieres ir. Es decir, hay universidades japonesas que tienen convenios con universidades españolas. Exacto. Y bueno, hay chinas, y de Taiwán, y Corea, y Corea del Norte no, creo. No sé, no me suena, pero vete a saber. Y bueno, pues entonces tú te tienes que encargar, digamos, de buscar la universidad a la que quieres ir, lo cual no significa que esa universidad te vaya a aceptar. Bueno, antes de nada, la universidad donde estés estudiando, en mi caso la UAB, decidirá si te mandan para allá. Si eres como apto o eres el digno de aplicar esa posibilidad o lo que sea. Como digo, es nota media. Entonces, el trámite que hiciste tú fue eso, fue una nota más o menos decente para que pudieras... Sí. Cuéntanos además, un poco. La puedes... Esto, bueno, es un tema un poco más en concreto de la carrera de la universidad. Quizás no es algo tan generalista. Si quieres la gente que quiera ir a trabajar allá o cómo voy a trabajar. No, esto es pues algo pues para alguien que lo esté estudiando ahora o que se esté planteando hacer esa carrera. En tu caso fue estudiante de intercambio de una carrera, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? Sí, pues cuéntanos tu caso, exacto, no hay problema. Esto es lo que digo. Tú presentas tu candidatura, te la aceptan o no. A partir de ahí presentas candidaturas a las universidades de allí. ¿Tú presentaste, por ejemplo, qué opciones diste? Yo, mira, no lo recuerdo, porque recuerdo que podías seleccionar, creo que hasta 8 o 9 universidades, creo, para ir ahí. Y había más incluso, Bueno, 12 o 13. 12 más una. ¿Qué seleccionaste? ¿Varias de Tokio, yo por ejemplo? Sí, principalmente seleccioné de Tokio. ¿Tú querías ir a la capital? Sí, sí, aclarar efectivamente que yo quería ir a Tokio. Porque, bueno, ya desde cuando llegué fue el sitio que más me gustó, más me atrajo. Y como que quedé atrapado, ¿no? Por ¿Te esa gustó ciudad. La capital? Sí, Tokio me gustó. A mucha gente que visita Japón es lo que más le gusta, sin duda. Quizás mucha gente, o Kioto o Tokio, ¿no? Dice mucha gente eso, o una cosa u otra. Sí, gente rara luego con Luego hay gente con Osaka, ¿no? Como yo. Sí. Entonces, este visado de estudiante, cuéntanos un poco, don Arti, te veo un poco ahí. Este visado de estudiante, ¿cuánto dura? ¿Un año? ¿Va por meses? Bueno, lo puedes funciona? extender hasta 2 años máximo. ¿Pero cuánto dura? ¿Un año? No, hay estancias de 6 meses, un año como máximo, pero sí que luego es verdad que lo puedes, digamos, extender. Hasta otro año se podría extender. Creo que sí. ¿Tú qué ibas, por ejemplo, en tu caso, ibas 6 meses en este visado de...? No, yo fui un año. Tú ibas un año, Yo fui un año, Exacto. Sí. Y bueno, para la gente que se lo esté preguntando, a lo mejor ya le ahorro yo el tema de bucear por las webs de las universidades y buscar todas las universidades de allí a las que puedes acceder. Sí. Hay desde el norte, o sea, creo que había alguna en Hokkaido y todo. ¿Ah, o sí? si no, además... Mejor en Sapporo hay muchas universidades, Martín. Pero no estoy seguro si en Sapporo seguramente, había, ¿no? Lo más al norte, si no era Sapporo, era una Aomori, en Akita. quizás. En Akita. Sí, bueno, Aomori es... Sí. En Akita he estado yo, que no ha ido mucha gente, está bastante chulo. Pues... Y recuerdo, por ejemplo, en Hokkaido, en Sapporo, había muchísimas universidades. De hecho, hay unos campus muy chulos. He estado un par de veces en Sapporo, pero hay una zona de universidades muy chulas. O sea, que no me extrañaría. Bueno, nos estaba contando Martí, pues, universidades donde sabía bastante, me ha sorprendido bastante de universidades, aparte de Waseda, que fue en la que él pues estuvo allí estudiando y tal, sino más universidades del resto de Japón, y algunas de ellas yo me las he encontrado un poco de casualidad visitando algunas ciudades, y hay pues campos universitarios y zonas para estudiar y tal bastante importantes y grandes y extensas y demás. Japón, la verdad es que es un país, nunca había reflexionado sobre esto, no sé, nunca se me había ocurrido, pero diría que es un país pues con bastante tradición universitaria. Creo que debería investigar sobre esto e incluso hacer un episodio, porque ahora que me viene a la cabeza puede ser bastante interesante y es algo que no he indagado demasiado. En fin, os dije al principio que os hablaría un poco más de mi libro. ¿De qué va mi libro? ¿Estás escribiendo, Alfonso? ¿De verdad? Pues sí, estoy tratando de escribir un libro
De hecho, tengo bastantes palabras escritas, porque no lo cuento por páginas, lo cuento por palabras. Como os decía, ahora cuando escuchéis esto yo estaré de vacaciones, unos días ahí en la costa, en el mar Adriático, supongo que disfrutando de esas buenas playitas, pero habré dejado mucho trabajo hecho en cuanto a Gaikan, por ejemplo, y otras cosas, y una de ellas es mi libro. Tendré el primer borrador prácticamente completo, el manuscrito creo que le llaman, y bueno, es un libro, voy a decir de qué es y de qué se trata. Es un libro de relatos cortos. Comenté algo, no sé si habrá salido cuando escuchéis esto, un nuevo podcast de mi amigo Jordi Llopet, un saludo desde aquí, Tomodachi, y tiene un nuevo podcast que se llama, bueno, creo que está anunciado ya cuando escuchéis esto, que se llama Tanukis de Kioto, y me invitaron Ana, una amiga suya que hace el podcast con él, colabora con él y tal, y Llopet, a una entrevista, y hablé un poco más de mi libro. No sé si habrá salido cuando tengáis este episodio disponible. Si es así, os lo recomiendo que lo escuchéis. Si no, os dejaré el enlace en descripción de todas maneras. Y también os recomiendo en general que escuchéis este podcast del amigo Jordi Llop, alias Llopet. Pues ahí comenté algo más sobre mi libro. Es un libro sobre videojuegos retro, retro gaming, con esa temática que, bueno, a mí lo tengo, pues para mí es bastante familiar. Llevo muchos años vendiendo videojuegos y no solo vendiendo, sino jugando, me gustan, escribiendo hasta cierto punto sobre ellos y en eventos conozco mucha gente de la comunidad de los juegos clásicos, al menos aquí en España y demás, incluso de los juegos unreleased, los juegos no lanzados a nivel internacional y todo. Llevo muchos años trasteando ahí con videojuegos, sobre todo temas retro. Me he quedado un poco jubilado y me he quedado un poco atrás ahí en cuanto a las novedades. Y pensé en escribir un libro y pensé de qué se me puede dar mejor o resultar un poco más sencillo para mí. Pues de un tema que domine, en este caso, o creo que sé algo y que hasta cierto punto puedo decir que domino, los videojuegos retro. Entonces, en vez de escribir un libro que muchos estaréis pensando igual en plan ensayo, pues no sé, la historia de Shenmue, a mí que me gusta Shenmue, o Yu Suzuki, que también me gusta tanto, no sé, un libro hablando de Sega en la época de los 90, por ejemplo, podría intentar hacer, o algún tema que me guste, que domine y demás. En este caso no se trata de un ensayo. Mi libro, que espero que salga en un futuro más o menos incluso cercano, mi libro es de ficción, no es un ensayo, es un libro de videojuegos retro con esa temática, pero es un libro de ficción. Van a ser, de hecho, diferentes historias. Es un libro de cuentos, no es una novela de ficción sobre videojuegos retro, sino es, una serie de cuentos recopilados con un hilo conductor y con ciertas similitudes, incluso podría decir, pero en el que los diferentes cuentos que vais a poder leer pues tienen temáticas de videojuegos retro. Puede haber un personaje que coleccione videojuegos, otro personaje que vaya a eventos, diferentes historias cortas, relativamente cortas de ficción, con la temática de videojuegos retro. ¿Lo podrá leer alguien que no sepa de videojuegos retro? Sí, la verdad es que sí. ¿Lo podrá leer alguien muy coleccionista, muy fan del retro gaming y muy metido en ese nicho y tal? También, intento que sea para ambos lo dicho, lo he escrito, básicamente lo tengo ya acabado, o al menos como os decía, el primer borrador. Luego habrá que hacer muchas correcciones y tengo que pasar por todo el proceso, porque nunca he tratado de publicar un libro, a ver cómo funciona todo, o correcciones, incluso quizás tenga que contratar a un corrector profesional o un corrector de estilo, o no sé, quiero que quede algo bastante bien y aunque tenga que invertir en dinero y tal, no hay ningún problema, quiero que quede algo bastante decente. Y espero poder publicarlo incluso en editorial, si es posible, y si no, autoedición en Amazon o no sé, qué contemplaré. Y ya os contaré más del libro porque tampoco quiero extenderme en exceso. Simplemente os dije en un episodio así algo por encima y algunos me habéis preguntado y digo voy a dar más detalles, aunque en el podcast que os digo del amigo Jordi Llopet en Tanukis de Kioto di bastantes más detalles. Pues eso va a ser todo en cuanto al libro. Ya os iré contando más. Sí que habrá algún relato donde se hable de Japón o tenga relación de Japón con Japón. Ya sabéis que los videojuegos clásicos, los videojuegos vintage, que el otro día descubrí que no se dice vintage, se pronuncia de otra manera, pero bueno, estoy muy acostumbrado a decir vintage. Esos videojuegos están también muy vinculados con Japón, porque durante muchos años Japón fue muy importante en la industria de los videojuegos.
sigue siéndolo, pero fue incluso más. Y entonces, videojuegos antiguos, clásicos, pues japoneses, pues tiene mucha relación. Y uno de los relatos seguramente, ya os adelanto, que puede estar ambientado en Japón. O sea que hay algo de Japón dentro de ese libro, que espero que sea mi primer libro, que todo llegue a buen puerto, que lo acabe, que lo pueda publicar y que lo podáis leer, quien os apetezca. En fin, más cosas os voy a contar para cerrar este episodio un poco de transición, que os estoy haciendo veraniegos y demás, como ya os comenté. ¿Qué más os voy a comentar? Os voy a comentar que sí, que lo tenía que haber comentado antes, de hecho, pues bueno, ya habéis visto que esto era parte de un extra, la charla que habéis escuchado con Martí, hablando de su experiencia pues estudiando en Japón, en Tokio, en la Universidad de Waseda, para ser más exactos. Era una charla perteneciente a un extra para mecenas. Y si queréis escuchar ese episodio entero, que habréis visto que se ha cortado, que más o menos os he puesto la mitad del episodio, pues solo tenéis que haceros mecenas. Podéis hacerlo a través de iVoox, en el programa que tiene de mecenazgo, que es simplemente pues seguir un enlace con vuestro usuario de iVoox y os llevará a PayPal. Y bueno, hay una cuota mensual a partir de 1,5 €, la cantidad que vosotros queráis elegir. Y de esa manera pues sois mecenas de Gaikan, apoyáis y tenéis acceso a todos los programas en exclusiva, que hay un montón ya, hay casi 40 cuando escuchéis esto. Y también este programa u otros que habréis escuchado fragmentos, podéis escucharlos enteros. A mí me hacéis un favor, me ayudáis muchísimo, ayudáis a que Gaikan pueda continuar en general, porque si voy viendo algún ingreso económico me ayuda, pues a seguir teniendo ánimos y el tiempo y al trabajo que le dedico a hacer Gaikan, pues a poder continuar. Así que ya sabéis, me echáis una mano, quien os apetezca, quien podáis y demás. Y es eso, es una manera de ayudar a Gaikan, de asegurar su continuidad. Y también, pues bueno, por todos los programas también que os he ido dando, si me seguís hace tiempo, pues es una manera de recompensarme, de echarme una mano. Evidentemente podéis daros de baja cuando queráis, podéis estar unos meses o lo que sea y luego salir. Es algo que es muy sencillo, por PayPal se maneja la suscripción y te das de alta y de baja cuando quieras, no hay ningún problema. ¿Qué más formas hay de ayudar a Gaikan? Que necesito que me ayudéis, porque ya que estoy hablando de futuro, de pasado y demás, me habré gastado mucho dinero en vacaciones. En cuanto uno sale de España, esto del COVID, dentro de lo malo, ayudaba, porque no podíamos viajar y gastábamos menos. De alguna forma era una manera de ahorrar. Otra forma de hacerlo, de ayudarme, es y ahora que se puede viajar, además, es con Chapka Seguros. Sabéis que llevo tiempo colaborando con ellos, y si tenéis que hacer un viaje, por ejemplo yo ahora a Croacia, pues si contratáis, yo os recomiendo evidentemente que cuando hagáis un viaje contratéis un seguro de viajes. Son económicos y va uno más tranquilo, y bueno, nos da muchas facilidades, y para cualquier imprevisto que nos pueda pasar, pues nos cubre y no nos llevamos ningún susto ni ninguna mala experiencia pues inesperada. Así que podéis, otra forma de ayudar a Gaikan, de ayudarme, pues aparte del programa de mecenas que os comentaba, es contratando vuestro seguro cuando vayáis a viajar. Y ahora que estaréis escuchando esto en agosto y que posiblemente vais a viajar pronto o en un futuro y demás, no hace falta que sea a Japón, que a Japón cuando grabo esto al menos no se puede viajar, por desgracia, pero a cualquier otro sitio, si contratáis el seguro de viaje a través de mi enlace, que os lo dejaré aquí en la descripción de este programa, que ya lo tenéis en varios sitios, y si no, en el blog de Gaikan también lo tendréis, lo tenéis ahí en el lado izquierdo, os dejaré la dirección en la descripción. Y también, si no, incluso entrando en Chapka Seguros y simplemente pues usando el código Gaikan. Con el código Gaikan os aparecerá además un descuento, tanto si lo hacéis con el enlace como si lo hacéis con el código cuando vayáis a contratar, un 7% en la gran mayoría de los casos, si no estoy equivocado. Y bueno, es eso, es una manera de que os salga más barato el seguro de viaje a vosotros, y encima ayudáis a Gaikan. Es un win-win, yo creo, lo agradezco muchísimo, de verdad. Y ya os digo, espero que podáis viajar no solo a Japón, sino a cualquier sitio, por ejemplo ahora a Europa con el pasaporte COVID, como estoy haciendo yo, y yo voy a continuar viajando a poco que pueda a sitios cercanos y relativamente económicos o lo que sea. Pues siempre un seguro de viaje que es económico y tal, y va uno pues más tranquilo y sin ningún problema. Así que es otra forma de ayudar a Gaikan. Y voy a ir cerrando porque me estoy extendiendo más de lo que tenía pensado, y al final será este episodio bastante largo. Tenía que haber grabado un episodio normal y no estos de transición.
¿Qué es lo próximo que vendrá aquí en Gaikan Japan Limited Podcast? Pues en pocos días llegará ya el siguiente extra para mecenas. Os voy a adelantar un poco. El lunes, como siempre es los lunes los extras, llegará pues una segunda parte de pues esa idea que se me ocurrió, creo que fue interesante, de cosas que tengo pendientes de hacer en Japón. Una especie de checklist de... Pues muchas personas creen que como he ido muchas veces a Japón ya no me queda nada por hacer, lo tengo todo listo, lo tengo todo, pues he visto prácticamente todo y pues no, Japón siempre te ofrece cosas y hasta yo, que he ido un montón de veces y durante pues 10 años, me quedan cosas por hacer, sitios por visitar y demás, y en estos podcasts, en este extra que os llegará el lunes, pues es la segunda parte donde ya cierro, y unos 50 minutos o por ahí, y ya veréis, está muy interesante. Si os animáis, pues eso, lo podéis escuchar. Si no sois mecenas todavía, podéis escuchar el principio. Ahora incluso en iVoox, tengo la boca, me trabo, en iVoox, no sé qué he dicho. iVoox, se puede pronunciar de muchas maneras, ni siquiera los propios de iVoox tienen una pronunciación oficial, estándar, buena, vamos a decir. Pues iVoox, como os digo, ahora sí que os permite escuchar los primeros minutos de cualquier extra. O sea que incluso en iVoox o en Apple Podcasts o en Spotify también, u otras plataformas de podcasting, otros podcatchers, podéis escuchar el principio del episodio, a ver si os gusta, y eso os anima pues a haceros mecenas y a escucharlo completo. Eso es lo próximo que os llegará el lunes, el nuevo extra, donde hablaré de cosas pendientes que tengo que hacer en Japón, la parte 2, porque tengo muchas cosas pendientes y tuve que hacer 2 episodios. Eso es todo, os he hablado, pues eso, hemos recuperado con Martí esta charla interesante con el amigo Martí Sanz, hablando de su experiencia estudiando y viviendo ahí en Japón un año que estuvo, y también he aprovechado para comentaros algo más de mi libro también, que es uno de los proyectos que sigo y una de las cosas que siempre he querido hacer, escribir un libro, y ahora creo que ya ha llegado el momento. Y llegarán más cosas, más proyectos que estoy haciendo a la vez que sigo con Gaikan, y si el tiempo me lo permite y ganas tengo, siempre sabéis que tengo creatividad y quiero hacer cosas, ya os iré contando futuros proyectos también, más detalles sobre el libro, más detalles sobre Gaikan, a ver qué pasa, si nos dejan volver a Japón, cómo se desarrolla esta tercera temporada y muchas más cosas. Y ahora os dejo, disfrutad del verano, yo estaré haciéndolo por ahí, por Europa, por Croacia en este caso. No sé si estaré por Montenegro también, porque creo que vamos a pasar relativamente fácil, y igual una escapada desde Dubrovnik la hacemos, porque bueno, ahora con el pasaporte COVID y todo eso parece que no habrá mucho problema, con un coche de alquiler pues moverse y pasar ahí. Bueno, Croacia está dividida de una forma un tanto especial, como sabéis, pues bueno, el país fue, después de la guerra de los Balcanes y tal, se dividió de aquella manera, entonces puedes cruzar fronteras muy fácil. En ocasiones, por la forma que tiene el país, te sale más a cuenta irte a otro país vecino, a otra ciudad interesante, que subir, por ejemplo, a Zagreb, que voy a ir también, o a otra parte más del norte. En fin, detalles de Croacia aquí no se imponen, yo creo que no viene al lugar aquí, simplemente eso, que disfrutéis de las vacaciones, yo lo estaré haciendo, y nos vemos a la vuelta, que ya recuperaré el hilo, o no, porque ya os contaré, me han salido más cosas, pero yo supongo que en septiembre, agosto, mediados de agosto, estaré ya aquí con normalidad, y si no pasa nada raro, ya os contaré, no me enrollo más, soy un pesado, no paro de hablar, tengo que daros descanso. Un abrazo a todos, amigos, y no olvidéis suscribíos, comentad, haceros mecenas, tema de seguro, chapka, echadme un cable en la medida de lo posible, demostradme que alguien hay ahí, no solo escucháis y calláis, sino que estáis vivos, hay una respuesta, y muchas gracias a todos, un abrazo.